Gracias por seguir con Uno más Uno. Hoy tenemos aquí ya con nosotros a un economista muy prestigioso, profesor universitario, investigador, articulista. Se trata de Henry Ebrard. Bienvenido. Muy buenos días, dicen que quien madruga Dios lo ayuda, así que Sí. gracias por la ayuda. Siempre bienvenida. Bueno, de acuerdo a las informaciones que ha dado el gobierno, esto va bien. Este país está de maravilla porque el Producto Interno Bruto está creciendo por encima, pero casi el doble del promedio de América Latina. Eso es una noticia fabulosa, ¿verdad? Se habla de que la inflación ya está controlada. ¿Qué dice el experto en estos temas? Okay, hay que ir por parte, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta cocinar. Y una de las primeras lecciones de cocina, cuando yo venía de Europa, y cuando me casé en Venezuela, mi suegra, que era excelente cocinera, me enseñó que el cilantro es bueno, pero no tanto. Entonces, hay que ver si todas esas cifras, hasta dónde pues, pueden ser positivas o no. Sin duda alguna, el hecho de que la economía esté creciendo es una buena noticia. Si crece demasiado rápido, puede empezar a crearte problemas como típicamente inflación y eso. No creo que sea la razón de la inflación acá. Pero lo bueno sí que efectivamente la economía está creciendo, pero por supuesto tenemos que entender que la velocidad con la cual venía creciendo, muy por encima del resto de la región, esto ya es cosa del pasado reciente, pero del pasado. ¿Por qué? Porque de ahí adelante hay dos razones por las cuales este crecimiento, la velocidad de este crecimiento va a mermar de manera quizás sensible. Primero, por razones de fuera. La economía de los Estados Unidos, que es, vamos a decir, uno de los motores naturales de la economía dominicana, por su influencia en cuanto a remesas, exportaciones, turismo, zona franca, todo esto, pues está entrando en un proceso acelerado, si me puedo decir, de ralentización. Ya se espera que el crecimiento en los Estados Unidos el año que viene apenas llegue al 1%, prácticamente una recesión en Estados Unidos, que no es el caso todavía, pero ya empieza a mandar señales la economía de Estados Unidos que se está frenando rápidamente. Un buen ejemplo de esto, en el mes de julio, si bien las cifras del sector turismo fueron excepcionales, un récord, es interesante notar que el turismo desde Estados Unidos bajó un 10% en comparación con el mismo mes del año pasado, y en el caso de los dominicanos ausentes, que son parte correctamente, ¿no?, del flujo de turistas, porque no son residentes, se quedan más de una noche, o sea que no hay discusión, son turistas, pues en los últimos 5 meses, si ustedes suman los últimos 5 meses del año, prácticamente desde marzo, ya esta cifra es inferior al mismo periodo del año anterior. Esos son señales. Y hay quienes dicen, como Rosario Espinal, resaltan ese hecho, de que el turismo, la recuperación del turismo, descansó en gran medida en los dominicanos residentes en Estados Unidos. Fueron los pioneros. No lo único, pero fue un factor clave. Fue un elemento muy importante, especialmente durante el año 2000 y la primera mitad, o sea, en el año 2020, la segunda mitad del 2020. Los que vinieron eran... Claro. Y después el primer semestre de 2021. Todavía faltaba recuperar el 20%. Si lo comparamos con 2018, porque ya a partir del mes de julio, el parámetro de comparación para el turismo ya no puede ser julio 2019, porque fue el primer mes de la crisis reputacional del mercado dominicano de cara a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de este lado ya este sector nos empieza a mandar señal. Otro ejemplo, Zona Franca, que ha sido el otro sector que le fue bien durante la pandemia. Que fue muy bien, que realmente hubo nada más prácticamente de marzo a septiembre del 2020, tuvimos números negativos en Zona Franca. A partir de septiembre de 2020 ha sido excepcional
el nivel de recuperación. Fíjate, todavía en el primer semestre del año 2022, el crecimiento fue mayor al 13%, el crecimiento de las exportaciones, algo excepcional. Pero ya en julio, el crecimiento del mes de julio fue apenas de un 3.4%. Sigue creciendo, pero ya se ve como la economía de Estados Unidos está empezando a frenar. Y del otro lado, aquí localmente, ¿qué está pasando? Ya tenemos subida las tasas de interés, ha subido 8 veces en los últimos 10 meses. Esta tasa de política monetaria, como se llama, que es la tasa directora, que es la que manda la señal al resto de las tasas del sistema, estaba en un 3%, está ahora en el 8%, con la subida de la semana pasada, y eso ya está empezando a hacer frenar o caer incluso algunos sectores. Ejemplo, el sector de la construcción. Te iba a preguntar ese, porque ese fue exactamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lógicamente, ¿qué está pasando? El sector de la construcción se ve afectado por dos fenómenos. El costo de los materiales ha subido tanto que entonces hace muy costoso construir, inclusive. Sobre todo vivienda. Inclusive hemos visto, como en el caso de construcciones de vivienda, algunos constructores han tenido que sentarse con sus clientes para decirle, mira viejo, yo no nos pusimos de acuerdo hace año y medio, reconozco que tú me pagaste, pero mire, tenemos que llegar a un acuerdo porque así yo no puedo seguir construyendo. Y es una situación muy complicada porque ni al constructor ni tampoco al comprador le conviene que se pare la obra o que no se termine. Pero también el gobierno probablemente no, ha reducido el ritmo de construcción de muchas de las obras. Sí, mira, interesante, porque si vemos el primer semestre, el sector de la construcción está creciendo de acuerdo a los datos del Banco Central. Eso es correcto, porque el primer trimestre fue muy bueno. Pero ya el promedio del segundo. Ya el segundo trimestre ya se cayó. O sea, inclusive el crecimiento fue negativo. Fue el primer sector ya afectado por esas medidas que son necesarias para luchar contra la inflación. El mes de julio, que acaba de publicar la semana pasada, de manera preliminar, ¿no? El Banco Central, la data es ligeramente positiva, 1.9, por lo que yo sospecho que muchas obras que estaban atrasadas por parte del gobierno central ya está empezando a invertir y ha permitido compensar. Pero no será porque hay cuestiones extrañísimas. Mientras se para el ritmo de construcción de obras importantes, iniciadas por este gobierno o continuadas por este gobierno, se siguen anunciando obras nuevas, todos los días. Porque, mira, hay que ir ejecutando un programa de gastos de inversiones, que fue, si algo fue criticable el año pasado de la ejecución ¿por qué no se ejecutó? del gobierno fue... ¿Pero qué hay manera de ejecutar en las obras viejas, en las obras en proceso? Yo creo que efectivamente, mira, lo que probablemente vayamos a ver que permita limitar un poco la rapidez de la desaceleración de la economía dominicana va a ser en cierta medida cómo el gobierno va a estar estimando. Ahora, lo que tú metes en subsidio, que es necesario, tú no lo puedes meter en construcción. En construcción. O sea, son decisiones que hay que tomar. Pero hay también, no hay una especie de falta de plan en la ejecución y en la construcción de obras. Yo le comentaba a un funcionario que estaba sentado ahí la semana pasada, ponía dos ejemplos. La circunvalación de los Alcarrizos, cómo hicieron a meterle fuerza, se paró, está parada. Y en la República de Colombia, por donde yo me muevo de vez en cuando, mucha frecuencia, comenzaron a faltar esa calle. La semidestruyen y dejan eso así. Entonces tú te encuentras por otro lado que están iniciando asfaltado de calle o de carretera en otros lugares. ¿Por qué no termina la misma autopista Duarte? No, mira, sin duda alguna, yo creo que hay mucho espacio para mejorar. Hay oportunidad de mejora, así que le llaman. Hay oportunidad para mejorar. Y yo creo que va a ser especialmente importante porque el mensaje es este. Fíjese bien,
También la semana pasada hubo muchas publicaciones la semana pasada en la parte económica. Fue realmente una actualización Banco fuerte del Banco Central. Por Panamá. ejemplo, mira, ya se dio a conocer algo muy importante, que es el nuevo marco macroeconómico, que era muy esperado porque ese está vinculado con la elaboración del presupuesto del 2023. Que ya también tuvimos la semana antepasada, pero casi la semana pasada, porque cayó el viernes, el presupuesto reformulado, que realmente se dieron a conocer todos los detalles la semana pasada. Y ahí vemos algo interesante, que para el 2023 ya las autoridades están esperando un crecimiento menos favorable, porque ya no están proyectando lo que siempre se proyectaba, que era 5 o 5,5, sino 4.8. Y ojo, este 4.8 puede ser un poquito alto, porque entonces, muchas de las cosas que vamos a tener como crecimiento este año vienen de toda la fuerza que hemos tenido en los meses anteriores. Lo que falta recuperar del sector turismo, pero ojo con una cosa, a mí me está preocupando algo que efectivamente ha sido un logro de las autoridades, que ha sido el manejo del tipo de cambio. Yo creo que sin duda alguna algo muy importante ha sido pero eso también lograr tiene estabilizar. resistencia en el sector económico. Pero ahí de nuevo, vamos con el tema del cilantro. Cuando tú revalúas mucho la divisa, tú puedes llegar hasta un punto donde empieza a crearte problemas. Claro. Vamos a dar una cifra para que entendamos. Cuando tú juntas el 9.4% de inflación de los últimos 12 meses, que es cierto que en materia de inflación ya ha dejado de subir la inflación, pero sigue alta. Pero sigue alta. Pero sigue alta, lleva 4 meses en 9.4, y aunque bajase al 8% la tasa de inflación, no quiere decir que los precios están bajando, quiere decir que los precios van a subir, en vez de 9%, van a subir 8%. Entonces, cuando tú juntas esta tasa de inflación con la apreciación del peso dominicano, que ya ronda ya prácticamente el 7% en términos anual, tú tienes entonces en la República Dominicana una inflación en dólares, medida en dólares, tú tienes una inflación de un 17%. Que esto es una inflación sumamente alta cuando tú la comparas con los países del área con los cuales tenemos que competir. Entonces, en un momento cuando tu mercado principal, que es Estados Unidos, está entrando en una fase fuerte de desaceleración, tenemos que tener mucho cuidado de que no vayamos a perder competitividad por tener eventualmente una tasa de cambio que pudiera ser demasiado baja. Entonces, esto hay que ir viendo. No competitiva, como dicen los... No competitiva. Yo estoy viendo dos cosas que puedan ser señales positivas, porque para mí no hay duda de que las autoridades del Banco Central están muy claras con el tema de política monetaria, porque aquí hay se hay con mucha experiencia. Claro, y que algo que son políticas globales también. Y yo estoy notando dos cosas interesantes, que quizás vayan ya en el sentido de una inflexión en la tendencia. Las últimas dos sesiones, jueves y viernes, la semana pasada, ya el dólar empezó a repuntar un poquito, 11 centavos. Parece, mira, quizás sea una señal. Y la otra señal es que el mismo marco macroeconómico está proyectando de que ya estaríamos regresando a el sendero usual de devaluación muy controlada, mínima, pero controlada, de la moneda, porque es una manera de mantener la competitividad que hemos tenido. ¿Y cómo se puede medir eso? ¿Qué te indica esa afirmación? Bueno, porque ya la proyección que se tiene para el año próximo, para el final de este año y para el año que viene, no es una tasa de 53 pesos. Entonces, pienso que... Bueno, pero la proyección que teníamos antes no era 53. No, efectivamente. Ahora, yo creo que las autoridades están muy claras de que ya estamos entrando en una zona donde de seguir bajando el tipo de cambio, el único sector ganador sería el importador, que ojo con eso, yo no he visto
mucho de la baja de este tipo de Bueno, los cambio. materiales de construcción no han bajado. No, ahora, siendo muy honesto también con el importado, muchas cosas que se importan, por más que haya bajado el dólar frente al peso, no es suficiente para Bueno, pero es que no solamente ha bajado el dólar, sí. Es que han bajado los fletes, Sí. Es que han bajado también la materia prima. Y una buena noticia, que puede ser la buena noticia para los próximos meses en la inflación local, es que de acuerdo a la FAO, que publica cada mes los índices de precios globales de los alimentos, ya la lectura del mes de agosto, que lo acaban de publicar la semana pasada, tenía que ya por quinto mes consecutivo, los precios han cedido. Han cedido, claro, han cedido sobre niveles altísimos. Sí, claro. Un récord histórico. De la historia, pero hay por lo se puede menos, una tendencia. Sí. Ahora, estamos entrando en el invierno, en el otoño y el invierno en Europa, y eso va a ser una temporada sumamente peligrosa con el tema de la guerra. Ya estamos viendo ¿Y la que energía? ya no hay gas. Ya el gas no hay. No hay para Alemania, no hay para Francia. Esto pudiese provocar una recesión tremenda, porque eso va a afectar a la industria. Ya las medidas que se están escuchando en la Unión Europea es de controles más duros que los controles que hubo durante la crisis del COVID, donde realmente, mira, esto pudiese afectar mucho y ya hay cortes de energía en Europa. Cortes de energía que esto, de manera indirecta, pues puede afectar. Puede afectar. Por eso yo creo que es importante entender que estamos en una situación donde en los próximos meses la economía global no va a ser tan favorable como la tuvimos durante los meses anteriores. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a seguir hablando de eso y vamos a hablar del empleo y de los salarios cuando regresemos, porque tenemos que hacer una pausa ahora. Gracias por continuar con Uno más Uno. Estamos iniciando la semana hablando de economía y para eso hemos convocado a Henry Ebrard, economista, analista, articulista, etcétera. Henry, Adalberto dejaba sobre la mesa la pregunta del tema de los salarios y los empleos, que son básicos para hacer frente a este panorama de inflación. Sí, mira, hay una problemática salarial que es de mucho interés. Yo creo que debe ser un tema central en las próximas semanas, en los próximos meses, porque ¿cuáles son las realidades? Las realidades es que con la inflación que estamos teniendo, especialmente de los alimentos, ustedes recuerdan que aquí alguien dijo que comer es primero, ¿verdad? Bueno, esta situación es realmente muy difícil. En el caso de las canastas básicas que calcula el Banco Central, que son muy actuales porque se acaban de actualizar en el 2020 precisamente, te muestra que en el caso de la canasta del quintil 1, o sea, del 20% de los hogares más pobres, ya el costo de esta canasta mensual acaba de superar los 25,000 pesos. ¿Y el salario medio la mitad? ¿Con qué tenemos que comparar eso precisamente? Si tomamos, y mira, vamos a ser inclusive bondadoso, generoso, vamos a tomar el promedio de los salarios mínimo del sector privado no sectorizado, que es la referencia que se utiliza para la cotización a la seguridad social. 16,000 y algo. Este 16,000 y algo no compra ni el 60% de esta canasta básica. Y peor, si lo tomamos como ejemplo, la canasta promedio nacional, que anda por encima de los 40,000 pesos, pues ahí estamos diciendo que mira, ni siquiera el 40% se está comprando. Entonces esa es una realidad donde por más que baje el ritmo de inflación, que no se puede confundir, que a veces eso hay que explicarle a la gente, la inflación puede estar bajando, eso no puede confundirse con los precios que están bajando. Por ejemplo, si actualmente la inflación es de 9.5 y baja la inflación un 7%, eso no quiere decir que los precios están bajando 2.5. Quiere decir que en vez de subir 9%, siguen subiendo, pero un 7.5%. Por eso que los precios siguen
Altos. siguen altos, siguen... Y sobre todo los precios de los alimentos. Subiendo. Y especialmente el tema de los alimentos. Tú tienes que, en el caso de nuevo, tomando como fuente el Banco Central, de septiembre del 2020, que es el inicio de la nueva canasta, hasta la fecha, o sea, prácticamente casi ya 2 años, tú tienes una inflación acumulada, por ejemplo, en el caso de los aceites, que supera el 60%. En el caso de las carnes, que supera el 40%. Si tú comparas eso con los datos de salario promedio, pero ya de la CIPEN, el que se cotiza en la Seguridad Social, el incremento promedio está en torno al 17%, nada más. Entonces, pero hay algo, Henry, hay algo de lo que yo quiero tu opinión. El Consejo Nacional de la Empresa Privada instó a sus afiliados a incrementar los salarios en la medida de lo posible. Bien. Ese tema acaparó la opinión pública y el Ministerio de Trabajo se adelantó y lo convocó y convocó. Eso quedó sin efecto, porque parece que ellos entienden que tiene que ser discrecional, que no debería de formalizarse. No, y que de nuevo eso te muestra, y yo creo que cada vez más lo estamos viendo, que el CONEP, que sin duda alguna es un organismo de mucha representatividad, de mucha seriedad, representa mucho más a un tipo de empresas que otras, claro, que son las grandes. Claro, Entonces, pero las grandes, no son las más. la empresa grande, hay que decirlo, aportan el 75% de los empleados. Porque las chiquitas son muchas. Dice que el 95% tienen menos de 50 empleados. Creo que tú tienes razón en los empleos formales. Sí, Pienso que la cifra debe ser bastante menor en los informales. No, pero claro. Ahí sí. Recuerden, señores, que la situación de informalidad del país, que es otra situación, ¿no? Antes del COVID era apremiante, después del COVID lo es mucho más. Actualmente en el sector privado, porque mira, cuando hablamos del sector formal, tenemos dentro del sector formal el Estado y el sector privado formal. Vamos a sacar por un momento el Estado, porque por definición es formal. Sí. Hasta donde se demuestre es formal. Bien, tomamos entonces el sector privado formal. Ustedes se van a dar cuenta que del total de empleos que hay en el sector privado, los empleos formales representan apenas 1 de cada 3 empleos en el sector privado. O sea, hay un empleo formal y 2 informales en el sector privado. Entonces, esto nos indica que si bien y yo creo que nadie lo discute, va a ser necesario buscar la forma de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Creo que el tiempo ha llegado de explorar formas quizás un poco diferentes, como se ha experimentado en otros países. ¿De qué manera pudiéramos aumentar la compensación de los trabajadores sin que esté afectando de manera muy excepcional el tema de las cargas sociales, de la seguridad social, etcétera, etcétera? Esto pudiese ser una ayuda especialmente para las empresas más chiquitas. Ahora, tener un incremento salarial generalizado sin tomar en cuenta la realidad todavía muy frágil de muchas empresas pequeñas, va a terminar pagándose ¿cómo? ¿Con un aumento de precio? No, porque no hay espacio ya para aumentar precio, porque el consumidor no puede. Entonces, al no poder aumentar precio, ya sabemos lo que va a pasar. Va a haber entonces reducción de las nóminas y entonces ahí... Pero volvamos a ver un coso del panorama. Vamos a ver una cosa. Sí hace falta mejorar los ingresos. Déjame aclarar lo siguiente. Si habla de que los trabajos formales en el sector privado, el 75% lo aportan las empresas grandes y el 95% de las empresas formales son pequeñas y medianas, solo aportan el 25%. De este empleo formal. Ese sería el nivel de trabajadores que habría que discutir, si pueden o no, todas. Porque muchas pueden. Pero el primero no se supone que esté en porque le ha aumentado todo, si le sobran todos los otros costos. ¿Cómo puede ser que el costo más importante, que es el trabajo, no va a aumentar porque estamos en un periodo de inflación? Segundo, esos trabajadores informales, que se habla de un 56%, 58%, 55%, incluyen, señoras y señores,
al señor que tapa gomas en una esquina, a la señora que cuela café en otra esquina, A las trabajadoras a la trabajadora doméstica, a los que Por ejemplo. venden, a los motoconchistas, Sí. Sí. a esa persona. Obviamente que eso tienen que tener un medio de compensación. Y una de esas medidas es que haya más circulantes, Sí. para que Creo- la gente compre más. Sí, ahora, el problema es que actualmente... Y más- lo que se está haciendo es restringiendo Ahora, el circulante, eso es lo que está claro, haciendo porque aquí. hay un objetivo, recuerda, que es Reducir la inflación. poder tumbar la inflación, y si tú vuelves a poner circulante, tú vas a volver a animar la inflación. Ahora, Pero eso podría un ser debate. válido. Eso podría ser válido en Francia, No, en pero España, aquí- en los Estados Unidos. pero aquí Pero está. aquí con este trabajo informal enorme, que la gente vive del día a día Ahora. y que vive de la compra y venta. te voy a decir una cosa. También, mira, desde el mismo Estado hay que marcar la pauta. Claro. Sí. Hay que marcar la pauta. En algún momento se va a tener también que plantear si los 10.000 pesos, que es el salario mínimo del sector público, Es suficiente. es suficiente. Tiene que dar el Probablemente ejemplo el Estado. Y en algún momento creo que el salario mínimo del sector público va a tener que converger Claro, con el privado. Con el privado. Dos, No, y además que se cumpla la disposición, porque hablamos de 10.000 pesos en el sector público, pero vete a los ayuntamientos, no, A ver cuánto ganan. a ver cuánto ganan, y Ahora, vete Sí. inclusive a salud pública, que hay empleados que ganan Ahora, menos de eso. La otra cosa que sí puede hacer el Estado, porque para mejorar el poder adquisitivo es mejorar el ingreso, eso le toca más a las empresas, y bajar gastos, el costo de la vida. Creo que deberíamos de contemplar aquí en la República Dominicana, que en el caso de los 25 o 30 alimentos importantes de la canasta, a los cuales estamos cobrando el 16 o el 18% de ITEVIS, creo válido replantear esto. Yo O sea, revisar Mira, el sí, ITEVIS para- eso se ha hecho en algunos países. Yo creo que será mucho más eficiente que el 0% de los aranceles, porque esto directamente marcaría. Tomemos el caso de un galón de aceite. Si un galón de La aceite tú factura le del quitas súper. la mitad o todo el ITEVIS por los próximos 6 o 12 meses hasta que termine la crisis, Eso impacta, tú estás claro. hablando de 150, 200 pesos de diferencia, por Dios. Entonces, esto creo que habría un beneficio primero para la gente, porque primero tiene que estar la salud de la gente. Dos, yo creo que a la economía en general le serviría porque te mueve más las cosas, pero no creando presión a la inflación, inclusive ayudaría a bajar la inflación. Y tres, es una materia que yo desconozco totalmente. Yo creo que desde un punto de vista político Le da sus puntitos. pudiera haber un dividendo. Así que mira, pienso que como le está yendo muy bien con las recaudaciones al Estado, que de hecho es lo que ha permitido poder costear los programas de subsidios. subsidio, entonces probemos ahí a ver del lado del ITEVIS que hay mucho espacio para los productos de primera necesidad, que uno se sorprende cuando chequea esto, ver la cantidad de productos de primera que necesidad están que sí están analizados. grabados Bueno, por el ITEVIS. se acabó el tiempo, Henry. Hay que volver a invitar Y pronto. y pronto para seguir hablando de economía, porque la economía es fundamental, señores, Sí, para sí. todo el mundo. Así es. Acá. Y lo que incide en lo político, Y lo que ni hicieron se los diga. políticos. Se nos acabó el tiempo y por tanto tenemos que agradecerle su atención y convocarle para mañana a las 7 de la mañana, de nuevo aquí en 1+1, su telediario.